Las 7 iglesias del Apocalipsis. La conmovedora carta del Señor revelada por medio del apóstol Juan. Prefacio. Doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios el Padre, quien nos ha bendecido para publicar este libro titulado Las 7 iglesias. Este libro contiene el amor de Dios y el secreto de los últimos días. Yo había sufrido de muchas enfermedades durante 7 años. Esta fue una situación que no tenía salida. Pero por la gracia de Dios fui sanado de todas mis enfermedades y comencé a llevar una vida cristiana. En ese momento tuve un sueño. Quise convertirme en un excelente anciano de una iglesia que ayudara a los pobres y a los menos afortunados, y realizar la obra misionera para devolver la gracia de Dios. Sin embargo, Dios me llamó al pastorado y me dio la tarea de predicar el Evangelio a todas las personas. Desde la apertura de la iglesia en 1982, he seguido el ejemplo de la iglesia primitiva que fue establecida por los apóstoles luego de la resurrección, ascensión del Señor. Me concentré en la oración y el evangelismo. Como resultado de ello, hay más de 120,000 miembros y 10,000 iglesias filiales por todo el mundo, las cuales están unidas como una con nuestra iglesia y predicando el evangelio a todos los rincones de la tierra. Entre los discípulos y creyentes de la iglesia primitiva, hubo muchos que fueron testigos de señales y prodigios milagrosos, entre ellos la resurrección y ascensión del Señor Jesús. Ellos estuvieron llenos de la gracia, la verdad y el Espíritu, y llegaron a poseer una fe grandiosa. Se convirtieron en la piedra angular de la obra misionera, incluso bajo tan grande persecución. Finalmente, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El Evangelio que comenzó en Israel se difundió a todo el mundo, y regresará a Israel una vez más. En la actualidad, incluso entre los creyentes, existen muchos que han perdido el primer amor. Su crecimiento espiritual crece hasta cierto punto, y tienen fe tibia. Existen muchos que en realidad no creen por completo en el Dios Todopoderoso. Ellos no reconocen a Jesús como el Cristo, y niegan las palabras del Espíritu Santo. A medida que pasan los días, hay más iglesias que abandonan el congregarse y se comprometen con el mundo. El apóstol Juan predicó el Evangelio sin preocuparse por su propia vida, incluso bajo persecuciones severas por parte del Imperio Romano. Él fue exiliado a la isla de Patmos y allí recibió la revelación de parte del Señor. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, Apocalipsis 1, 19 y 20. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Por consiguiente, las 7 iglesias en este caso no solo se refieren a las iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, sino que se refieren a todas las iglesias que están establecidas en el tiempo del Espíritu Santo. La carta a las 7 iglesias del Señor en el libro de Apocalipsis es para todas las iglesias que han existido, hasta la actualidad. Es como una señal para ellos y un resumen de toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También posee contenidos muy importantes para hacer que las iglesias sean agradables a los ojos del Señor. Yo creo que esta obra hará que muchas iglesias despierten nuevamente. Quiero agradecer a la directora del departamento editorial de la Iglesia Central Manmin y a los obreros que han hecho posible que este libro se publique. Ruego en el nombre del Señor que cada lector tenga el anhelo por el Señor que vendrá nuevamente y que adornen sus vidas como sus esposas. Abriendo la puerta a las 7 iglesias. La isla de Patmos está ubicada en el claro y azul mar Egeo. Se crea un hermoso paisaje con su mar azul y sus casas blancas. Este fue el lugar donde el apóstol Juan fue exiliado y donde recibió muchas revelaciones acerca de los últimos días, entre las cuales se incluyen los mensajes para las 7 iglesias. El apóstol Juan fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Él predicó el mensaje en lugares como Pérgamo y Esmirna, y fue arrestado por el emperador Domiciano y sentenciado a muerte. Juan fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, pero no murió ya que Dios estaba con él. En la providencia de Dios, fue exiliado a la isla de Patmos. En ese entonces, la isla de Patmos era un lugar para los exiliados, por lo general para los delincuentes políticos,
Este era un lugar solitario y silencioso. Era un excelente lugar para orar a Dios y tener una profunda comunicación con Él. Juan se concentró en la oración dentro de una cueva en un rincón de la isla, donde llegó a recibir revelación de parte de Dios y luego la registró. Para poder recibir este tipo de revelación, los ojos espirituales de una persona deben estar abiertos dentro de la inspiración del Espíritu Santo y además, ser guiado por los ángeles. Por lo tanto, Dios previamente tuvo que refinar a Juan para que se convirtiera en un hombre de espíritu perfecto, es decir, un hombre perfectamente santificado en la verdad. En una ocasión Juan fue llamado el Hijo del Trueno, pero como resultado del refinamiento de Dios, él cambió completamente e incluso fue conocido como el Apóstol del Amor. Oró tanto que tenía la piel de la frente encallecida. Los mensajes a las 7 iglesias están en forma de cartas. Esto proporciona una gran lección a las iglesias como a los creyentes en la actualidad, y nos ayuda a comprender el tipo de iglesia ideal que puede ser elogiada por Dios. Es debido a que las iglesias en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea representan a todas las iglesias del mundo. Las lecciones de las 7 iglesias no son solo una historia en la historia. Son el mensaje ferviente del Señor quien quiere despertar a todas las iglesias de todos los tiempos. Aunque quizás confiesen que aman al Señor grandemente, existen muchas iglesias que deberían examinarse para ver si es que van o no por el camino que traerá reprensión y censura de parte del Señor. En la mayoría de juegos existe competencia individual o de equipo. Lo mismo sucede con nuestra fe. En el día del juicio, no solo cada individuo sino cada iglesia será juzgada. En ese momento, de acuerdo a qué tipo de valoración reciba la iglesia, podrá recibir recompensas, o quizás ocurra todo lo contrario. Además, el pastor, la cabeza de la iglesia, también recibirá juicio no solo por su fe individual sino también como pastor del rebaño. De acuerdo a cómo haya guiado la iglesia y al rebaño confiado a él o ella en el nombre del Señor, serán estrictamente juzgados. Obviamente los pastores deben seguir la voluntad del Señor en guiar la iglesia y al rebaño como la cabeza de la iglesia establecida en el nombre de Jesucristo. De lo contrario, será difícil soportar el juicio. Santiago 3:1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por el contrario, si el pastor dirige el rebaño a pastos verdes y aguas de reposo, y los dirige a un buen lugar de descanso en el reino de los cielos, recibirá recompensas y honor inigualable. Por consiguiente, el mensaje para las 7 iglesias es la súplica sincera del Señor para todos los ministros y creyentes de todas las iglesias del mundo. Para que los hijos de Dios estén firmes de manera adecuada, las iglesias deben estar firmes apropiadamente. Es por ello que el Señor ha enviado su súplica sincera a muchas iglesias y ministros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 1. La iglesia de Efeso. Exhortación por olvidarse de su primer amor. La idolatría era aceptada y ampliamente practicada en Efeso. El Señor elogió a los creyentes en Efeso por su perseverancia, por no tolerar a las personas malas, por poner a prueba a aquellos que se hacían llamar apóstoles, pero no lo eran, y por hallarlos mentirosos. Elogió que hayan sufrido por causa del nombre del Señor y por no haber desmayado. Sin embargo, el Señor los exhortó por haber abandonado aquellas cosas del primer amor y les instó a que se arrepintieran para que pudieran volver a las obras y acciones que habían tenido en un principio. En la actualidad existen iglesias que comienzan con fervor y oraciones sinceras y apasionadas, pero a medida que crecen, de manera gradual se vuelven arrogantes y su pasión y amor se enfrían. Este mensaje a la iglesia de Efeso es dado a las iglesias de este tipo. Apocalipsis 2:1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La carta del Señor a la iglesia de Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Apocalipsis 2, 1 al 7. Cada año en el mes de mayo se realizaba un festival en Efeso por la diosa Artemisa, la diosa de la prosperidad. La ciudad de Efeso estaba ubicada en la costa occidental de la actual Turquía y en ella habían muchas facilidades para los comerciantes y personas que venían de Siria, India, Arabia y Egipto. Esta era una ciudad muy próspera y era el centro comercial más grande en el Oriente. El Evangelio había sido sembrado en la ciudad de Efeso a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo y, no solo era conocido entre los creyentes, sino que incluso se extendió a aquellos que adoraban a la diosa Artemisa. Las obras poderosas del Espíritu Santo fueron reveladas en la iglesia de Efeso. Un día, mientras el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio en Asia, se dirigió a Efeso. Allí conoció a algunos discípulos y les hizo la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Hechos 19, 2. Luego el apóstol Pablo hizo otra pregunta, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, Hechos 19, 3. Entonces el apóstol Pablo predicó el Evangelio con denuedo a aquellos que no conocían con claridad acerca de Jesucristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hechos 19, 4. Finalmente, ellos aceptaron a Jesucristo por medio del apóstol Pablo y recibieron otro tipo de bautismo. Las asombrosas obras del Espíritu Santo vinieron sobre sus vidas al igual que en las demás iglesias primitivas. Ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Luego, el apóstol Pablo predicó el Evangelio por 3 meses en las sinagogas de Efeso. Algunas personas lo criticaban con mentes endurecidas e inflexibles, por lo que salió de allí y predicó el Evangelio por 2 años en una escuela de Tirano. Mientras Pablo predicaba el Evangelio, Dios realizaba obras extraordinarias por medio de sus manos. Cuando los pañuelos o delantales que él había tocado eran llevados a los enfermos, las enfermedades eran sanadas y los demonios huían. Estas noticias se esparcieron por todo Efeso, y muchos judíos y griegos llegaron a creer en Jesucristo. Luego, los plateros y artesanos de Efeso que hacían templecillos de plata de los dioses sintieron que su medio de vida estaba siendo amenazado e intentaron matarlo. Ellos estaban preocupados que las personas dejaran de adorar a la diosa Artemisa y creyeran en Jesucristo. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, Artemisa, sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero, Hechos 19, 26 y 27. Cuando los plateros increparon a las personas con acusaciones similares, se llenaron de ira lo suficiente como para poner a toda la ciudad en confusión. Intentaron atrapar a Pablo y a aquellos que se encontraban con él, quienes estaban predicando el Evangelio. Pero incluso bajo esta persecución, a través del viaje misionero de Pablo, la iglesia finalmente fue establecida en Efeso. El Señor tiene las 7 estrellas en su diestra. El Señor está escribiendo a esta iglesia de Efeso. En la primera parte se menciona quién escribe y para quién lo hace. Esto fue enviado para el ángel de la iglesia de Efeso por aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. En este caso, el ángel se refiere a un mensajero o una persona que hace la voluntad del amo, y esto se refiere al pastor que pastorea la iglesia de Efeso. Aquel que sostiene las 7 estrellas en su diestra es Jesucristo. Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad pecaminosa. Vino para derramar toda su agua y sangre mediante la brutal crucifixión. Él resucitó,
abrió el camino a la salvación y luego ascendió a los cielos. Ahora, Él está preparando el lugar de la morada de los hijos de Dios en el reino celestial hasta que la providencia del cultivo de la humanidad esté completa. Cuando el momento destinado por Dios llegue, el Señor vendrá en el aire para llevarse a los ciudadanos celestiales, además de venir como un juez. ¿Cuál es la razón para que se refiera al Señor como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Verso 1. Para la mayoría de personas, la mano derecha tiene más fuerza que la mano izquierda. La mano derecha simboliza poder y fortaleza, y las estrellas representan a las personas. La segunda parte de Apocalipsis 1:20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, las 7 estrellas se refiere a los pastores de las 7 iglesias. Al decir que el Señor tiene las 7 estrellas en su diestra significa que Dios sostiene a los pastores y a sus siervos quienes ha escogido con su poder. Por medio de ellos, Dios se glorifica al mostrar la sanidad divina y las obras milagrosas, las cuales son la evidencia del Dios vivo, y al dar sus bendiciones que trascienden las limitaciones del tiempo y del espacio, Marcos 16:17 al 20, Hechos 19:11 y 12. En Mateo 16:18 Pedro dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tal como se menciona, el pastor y la iglesia seleccionada y establecida por Dios no puede ser destruida por el diablo o por cualquier otra cosa. Por consiguiente, si alguien juzga y condena a una iglesia y a un pastor que está sostenido por la diestra del Señor, significa que está juzgando y condenando al Señor mismo. El Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. Se menciona que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. El oro espiritualmente simboliza la fe inmutable y los candeleros de la iglesia. Los candeleros de oro se refiere a las iglesias que están establecidas mediante la fe en el Señor, las iglesias que son compradas por la sangre del Señor y que son el cuerpo de Cristo. El número 7 significa perfección. Los 7 candeleros de oro se refiere a las iglesias que son establecidas en el nombre del Señor. Las velas de los candeleros se refieren a los creyentes. Así como las velas hacen brillar su luz en las tinieblas cuando están encendidas, cuando las iglesias donde se reúnen los creyentes están llenas del Espíritu y viven en la verdad, hacen brillar su luz. Si nosotros tenemos fe verdadera, viviremos en la luz de acuerdo a la palabra de Dios. Por medio de las iglesias que poseen este tipo de creyentes, muchas personas saldrán de las tinieblas a la luz y alcanzarán la salvación. El Señor que anda en medio de los 7 candeleros significa que Él se está moviendo a través de todas las iglesias establecidas por Dios y las observa con sus ojos resplandecientes. Al decir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, significa que aquellas iglesias que están establecidas en el nombre del Señor y aquellos pastores que el Señor está sosteniendo con su poder, luego se convertirán en la norma de juicio. En la actualidad, hay muchas iglesias y pastores que predican la palabra de Dios, sin embargo, no todas sus enseñanzas son la verdad. Solo los siervos verdaderos que Dios reconoce y garantiza pueden predicar lo preciso y la verdadera voluntad de Dios y la norma de juicio. Además, no todas las iglesias cumplirán con el deber de ser un arca de salvación. En los días finales, solo aquellas iglesias que el Señor sostenga podrán cumplir con su deber. En lo externo quizás estén establecidas en el nombre del Señor, pero es posible que el Señor en realidad no esté con muchas iglesias. En el juicio final, no solo como un individuo condujo su vida cristiana en la tierra, sino también a qué iglesia pertenecía, será una norma de juicio. Por consiguiente, este asunto es muy importante. Claro está, la salvación se decide por la relación de cada individuo con Dios. No obstante, tiene gran influencia en los creyentes en qué tipo de iglesia llevan su vida cristiana y a qué tipo de pastor sirven. Por ejemplo, si es que no conoce bien la verdad, y el pastor de una iglesia juzga y condena a otro pastor u otra iglesia, entonces los miembros de esta iglesia quizás juzguen y condenen a otro pastor o iglesia de la misma manera. En este caso, aunque quizás no tengan ninguna mala intención, no podrá ser pasado por alto en el día del juicio. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de cuán importante es saber a qué tipo de iglesia pertenecemos y de qué tipo de pastor nosotros aprendemos.
Si la cabeza de la iglesia dirige muchas almas al camino de la muerte, el juicio será muy grande. Por el contrario, si el pastor dirige el rebaño que le fue confiado a pastos verdes y a aguas de reposo, llevándolos a buenos lugares en el reino celestial, él recibirá grandes recompensas y honor. El Señor que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, está observando cada aspecto y acción de las iglesias con sus ojos resplandecientes. Las iglesias de la actualidad que son como la iglesia de Efeso. Ya que el mensaje a las 7 iglesias es universalmente aplicable a todas las iglesias del mundo, independientemente de dónde o cuándo, incluso entre las iglesias modernas podemos encontrar ejemplos de cada una de las 7 iglesias. El Señor ha dado su palabra a las iglesias que son como la iglesia Efeso. Muchas de ellas piensan que han cumplido con el reino de Dios en gran manera, pero hay un número sorprendentemente grande de iglesias que no solo han perdido su primer amor, sino que no han sido capaces de recuperarlo. Dios realmente ha dado su palabra concerniente a una iglesia en especial. Desde la apertura de esa iglesia, los miembros intentaron vivir en la verdad por un tiempo y tuvieron que soportar todo, incluso la persecución, por causa del nombre del Señor. Ellos tenían el fervor del primer amor, estaban unidos como uno en oración, incluso en medio de la persecución, e intentaron cumplir la voluntad de Dios de la mejor manera posible. Intentaron entrar en niveles más profundos del espíritu y fue predicada la palabra de la verdad de Dios. De manera diligente intentaron hacer engrandecer el reino de Dios, quien fue complacido por ellos y Él los bendijo. Por esta razón la iglesia creció grandemente día a día. Los miembros de la iglesia recibieron bendiciones e incluso recibieron obras de sanidad. Sin embargo, a medida que la iglesia cada vez se estabilizó y fue reconocida por otras iglesias, comenzó a cambiar. La influencia era muy grande. Si se hubieran apartado el momento que se olvidaron del primer amor y hubieran comenzado a cambiar, habrían recuperado el primer amor. Pero ya habían sido tomados por el orgullo de haber alcanzado tanto. Finalmente, el orgullo creció hasta convertirse en arrogancia al pensar que Dios mismo los reconocía. Incluso desarrollaron una condición en la que ellos juzgaban, condenaban y criticaban a las demás iglesias y debido al orgullo que ellos tenían por ser reconocidos por los demás, incluso juzgaron y condenaron a otras iglesias y pastores como heréticos. La palabra de Dios nos dice que jamás debemos juzgar o condenar a los demás. Por consiguiente, debemos discernir con la palabra de Dios y no desarrollar arrogancia, la misma que puede cubrir nuestros ojos y causar que nos quedemos ciegos. Además de ello, ningún siervo de Dios o pastor que es sostenido por la diestra del Señor mediante las obras poderosas de Dios, debería ser juzgado por normas personales o individuales que no son siempre correctas. Los miembros de la iglesia ya no tenían el deseo de sacrificarse a sí mismos ni tampoco soportarlo todo por la verdad. Cada vez oraban menos, y en vez de seguir la voluntad de Dios, querían disfrutar de aquello que ya habían alcanzado. Aparentemente parecía que la iglesia aún estaba en crecimiento, pero el fervor y el entusiasmo de la fe que ellos poseían en su interior desapareció. Lo mismo sucede con la fe de los individuos. Después de que alguien acepta al Señor, mientras se mantiene la pasión del primer amor, dicha persona no se pierde de ninguna reunión de oración o campaña evangelística, y de buena voluntad recibe responsabilidades de parte de la iglesia. Pero a medida que el tiempo pasa, quizás ya no se siente con tanto entusiasmo de sus responsabilidades, es más, es posible que ya no sienta el deseo de cumplir con ellas. Quizás cambie sus responsabilidades o por su propia voluntad termine con todas ellas de una vez. Claro, quizás alguien tenga muchas responsabilidades e intente mantenerlas bajo control, pero esto es muy diferente a cambiarlas porque ya no quiere hacerse cargo de ellas. Pero debido a que tiene fe, sigue asistiendo a los servicios de adoración y a las reuniones de oración, aunque el fervor que anteriormente tenía desapareció y ya no hay ningún crecimiento personal en la fe. Causas fundamentales del hecho de llegar a ser como la iglesia de Efeso. Cuando las personas comienzan primeramente a perder su primer amor, aunque quizás parezca que ellos siguen intentando, sienten temor y angustia a causa de ello. Sienten la necesidad de hacer algo al respecto, pero a medida que el tiempo pasa, sus corazones se vuelven cada vez más insensibles al sentimiento. Con el tiempo, pierden por completo la sensibilidad a este sentimiento. Tanto para los individuos como para las iglesias, la razón fundamental de perder el primer amor y de llegar a ser como la iglesia de Efeso se debe a que no están
profundamente arraigados en la fe. Los árboles con raíces profundas no son sacudidos con facilidad. De la misma manera, si nosotros tenemos raíces profundas en la palabra de Dios y en la oración, no seremos sacudidos en ninguna situación. Podremos hallar nuestros errores cada día por medio de la palabra de Dios y cambiar nuestros corazones con la oración, y por lo tanto, no hay razón para perder la llenura del Espíritu. Con la plenitud del Espíritu tampoco tendremos ninguna angustia dando vueltas en nuestros corazones. Puede ser que alguien crea en Dios, predique el Evangelio a los demás y ore, pero debido a que no tiene raíces profundas de la fe, no tiene un fruto sustancial de avivamiento, ni tampoco tienen evidencias de ser amado por Dios. Por lo tanto, puede cambiar de parecer fácilmente. Ahora solo quiere comprometerse con la realidad de la situación actual, no hay progreso en sus creencias, sino que reincide en lo mismo. Por consiguiente, debemos discernir exactamente el estado actual de nuestra fe y, de manera rápida, arrepentirnos y cambiar. De lo contrario, Dios dice que quitará el candelero de su lugar, Apocalipsis 2, 5. Entonces, la gracia de Dios y el Espíritu Santo se moverán hacia otra iglesia de creyentes para cumplir con la voluntad de Dios y su providencia. De esta manera, por medio del mensaje dado a la iglesia de Efeso, debemos examinar nuestra fe personal y la fe de los diferentes grupos dentro de la iglesia, para así determinar para lo que podemos ser elogiados y de lo que seremos amonestados por el Señor. El elogio dado a la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2, 2 y 3. En las cartas a las 7 iglesias, podemos apreciar que la manera en la cual el Señor trata con cada iglesia es diferente. De acuerdo a las diferentes iglesias, Él elogia al mismo tiempo que reprende, a otras solo reprende, otras solo recibe elogios y a otras simplemente aconseja sin dar elogios o reprensión. Si nosotros aprendemos de este ejemplo del Señor en la manera de tratar con las 7 iglesias, podremos aconsejar a los demás con efectos positivos. Antes de que el Señor reprendiera a la iglesia en Efeso, primeramente, elogió sus buenos puntos y luego la reprendió por sus faltas. Cuando nosotros intentamos que alguien más comprenda sus faltas, si antes lo reprendemos y luego lo elogiamos, su corazón ya está cerrado al escuchar la reprensión, por lo que no será eficaz. Pero al elogiar primero los buenos puntos, podemos causar que su corazón se abra de manera amplia y entonces, si se señalan las cosas que pueden cambiar después de eso, las aceptará con una actitud más positiva. Por lo tanto, si alguien no tiene nada de lo cual se lo pueda elogiar, lo mejor será no reprenderla en absoluto. En este caso, esta persona perderá su fortaleza y se retirará. Por consiguiente, en este tipo de casos, será más sabio dar un consejo con amor sin tener que reprenderlo. Ahora, demos un vistazo a los detalles del elogio del Señor a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso persevera para actuar en la verdad. Primeramente, el Señor los elogia por perseverar para poner en práctica la verdad. El pastor y los creyentes de la iglesia en Efeso intentaron vivir por medio de la palabra de Dios, absteniéndose de lo que no estaba bien uno a uno de acuerdo a la verdad. En la palabra de Dios existen generalmente 4 tipos de mandatos: hacer, no hacer, guardar y desechar ciertas cosas. Por ejemplo, existen cosas como el amor, el perdón, no envidiar, guardar el día de reposo, abstenerse de toda forma de maldad, etc. Para poder poner en práctica todas las palabras de la verdad es necesario perseverar. La palabra de Dios nos dice que tengamos presente el día de reposo y que lo santifiquemos. Por lo tanto, el domingo debemos ir a la iglesia y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Están prohibidos los entretenimientos del mundo, comprar y vender cosas y dirigir negocios. Para mantener la palabra que nos dice que oremos constantemente, debemos orar de manera diligente. Sin embargo, en la actualidad, ¿cuántas iglesias pueden en realidad recibir elogios por guardar la palabra de Dios? Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
pero al querer llevar una forma cómoda de vida cristiana, este tipo de reuniones están desapareciendo en muchas iglesias. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos dice que batallemos en contra del pecado al punto de derramar sangre. En 1 Corintios 4:2 leemos, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte. Para lograr abstenernos del pecado y la maldad en nuestro corazón, debemos batallar al punto de derramar nuestra sangre. Para ser fiel a nuestra responsabilidad hasta la muerte, obviamente necesitamos perseverar y tener fuerzas para resistir. Aun cuando nosotros mismos podemos pensar que estamos luchando diligentemente contra los pecados y somos fieles, no debemos estar satisfechos con nosotros mismos pensando, he logrado tanto. Segunda de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Nosotros debemos ser reconocidos por el Señor. Esto no quiere decir que debemos abstenernos del pecado y ser fieles solo para recibir elogios. Incluso después de habernos esforzado al máximo, deberíamos ser capaces de confesar que solo hicimos lo que teníamos que hacer. Debemos tener el tipo de corazón del siervo inútil, Lucas 17:10. Solo de esta manera podemos convertirnos en iglesias y creyentes a quienes el Señor en realidad puede elogiar. Fue porque la iglesia de Efeso realmente se esforzó para practicar la verdad y perseveró para que el Señor pudiera elogiarlos por ello diciendo, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, verso 2. La iglesia de Efeso no toleró a las personas malvadas. En segundo lugar, el Señor elogió a los miembros de la iglesia de Efeso por no tolerar a las personas malvadas. Algunos quizás malinterpreten la palabra de Dios y digan, se supone que la iglesia debe amar a todas las personas, por lo que incluso tenemos que aceptar a aquellos que cometen pecado. Por supuesto, en el Señor debemos perdonar 70 veces 7 y sobrellevar a los demás hasta que cambien. Sin embargo, esto no significa que incluso debemos abandonar a aquellos que están cayendo a la muerte debido al pecado. Cuando los hijos van por el mal camino, si los padres los aman, no simplemente les seguirán perdonando, sino que no deben dejar de corregir al niño ni consentirlo y deben reprenderlo cuando sea necesario. Lo mismo sucede en el Señor. Dios no tiene tinieblas en absoluto, sino que Él es santo. Él no acepta nada malo. 1 Corintios 5:11-13 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. No debemos malinterpretar estas palabras. Esto no significa que tenemos que permanecer lejos de los no creyentes o aislar a los nuevos creyentes que acaban de entrar en la fe. No obstante, si alguien con el título de diácono o de anciano en la iglesia y, quien se supone que debe tener fe, comete tales pecados, entonces debemos alejarnos de él y sacarlo de la iglesia. Jesús nos dice que perdonemos incluso 70 veces 7, Mateo 18:22. Pero ¿por qué Él nos dice que no perdonemos a tales personas, sino que las saquemos de nuestras vidas? El Señor está lleno de amor. Incluso si alguien ha cometido pecado, si se arrepiente y cambia, el Señor tendrá misericordia de él y lo perdonará. Pero si alguien no cambia sabiendo que está cometiendo un pecado, significa que tiene un corazón endurecido. Recibirá más obras de Satanás y hará cosas cada vez peores y, finalmente, también causará gran daño a la iglesia. La iglesia es un lugar para salvar a las almas y engrandecer el reino de Dios de acuerdo a su voluntad. Pero debido a este tipo de personas, el reino de Dios se ve obstaculizado. Si nosotros dejamos que estas personas hagan lo que ellos quieran, se propagará y afectará a las demás personas como la levadura en la masa. Es por ello que el Señor nos dice que apartemos a ese tipo de personas de nuestras vidas. No obstante, esto no significa que debamos sacarlos de nuestras vidas tan pronto como cometan un pecado. ¿Cómo aconsejar a un hermano que ha pecado? Mateo 18:15-17 nos dice, por tanto,
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si un hermano en la fe ha hecho algo malo, no deberíamos divulgarlo al resto de personas, sino aconsejarle con un corazón amoroso. Si él en ese momento cambia, no irá por el camino de la muerte y significa que podrá ser salvo. Pero si este hermano no quiere escuchar, solo deberíamos decírselo a un par de personas que estén en una posición más alta dentro de la iglesia para que, de esta manera, le aconsejen. Si aún así él no quisiera escuchar, de acuerdo al orden, debemos decírselo al pastor, quien tiene una jerarquía eclesiástica más alta en la iglesia. De esta manera, se tendrá que aconsejar con la palabra de Dios o, si es necesario, reprenderlo para que se aparte del pecado. Pero si aún así él no quisiera escuchar, entonces Dios nos dice que lo consideremos como a un gentil y publicano. Si a esta persona se le permite continuar sin ninguna restricción, provocará que los demás en la iglesia pequen, causando gran dificultad dentro de la congregación. Dios no nos dice que no debemos tolerar a las personas que actúan con maldad dentro de la iglesia porque no tiene amor, sino por la mayoría de almas y para hacer que la iglesia sea santa. La iglesia fue comprada mediante la sangre del Señor y también es el cuerpo de Cristo. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que nuestro consejo a un hermano en la fe no será de ninguna utilidad si nosotros mismos no vivimos en la verdad. Si es que no vivimos en la verdad, sino que simplemente aconsejamos a otro hermano diciéndole: hermano, Dios aborrece el pecado. Debe regocijarse en todo tiempo, orar continuamente y dar gracias. Entonces quizás tenga repercusiones negativas. Jesús dijo en Mateo 7, 3 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de que nosotros aconsejemos a otra persona, debemos primeramente abstenernos de nuestra maldad y no poseer sentimientos de falsedad. Solo entonces podremos aconsejar a otra persona. El momento que alcancemos esta condición, podremos entonces aconsejar de manera que la otra persona no sea ofendida y así no habrá malos entendidos. El consejo debería ser aceptado con gozo. En 1 de Pedro 1, 16 Dios nos ordena que seamos santos como Él es santo. Tenemos una razón muy clara para ser santos. Dios entregó a su único Hijo, Jesucristo, como un sacrificio expiatorio para redimirnos de nuestros pecados. Además, nos ha dado el Espíritu Santo a los creyentes para que podamos abstenernos del pecado y vivir en la luz. Entonces, ¿cómo puede Dios permitir maldad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Sin embargo, en la actualidad existen muchas iglesias que no reprenden o controlan las cosas malas que se dan dentro de la iglesia, simplemente lo ignoran o lo toleran. A la gente de la iglesia le preocupa que los miembros abandonen la congregación si se les da un consejo o si son reprendidos por sus pecados. Otros sienten afecto y afinidad carnal por la gente mala, y algunos incluso se comprometen con las riquezas y la autoridad y toleran a los hombres malos en la iglesia. Pero, ¿cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia es enseñarle a los hijos de Dios a vivir en la verdad y guiar a todas las almas posibles al reino de los cielos. El pastor y los líderes deben de manera estricta alertar acerca de las cosas que son pecaminosas delante de Dios, y que conducen a los creyentes a la muerte. Ellos deberían alentar y aconsejar a los miembros de la iglesia con amor para abstenerse de los pecados y llevar una vida santa. La iglesia de Efeso probó y reveló a los falsos apóstoles. En tercer lugar, los miembros de la iglesia de Efeso fueron elogiados por poner a prueba y hallar mentirosos a aquellos que se hacían llamar a sí mismos apóstoles, pero no lo eran. En este caso, los apóstoles no se refiere a los 12 discípulos de Jesús o al apóstol Pablo, sino que es un término genérico para referirse a todos aquellos que tienen un título y una responsabilidad en la iglesia. En las iglesias de hoy, existen muchos títulos incluyendo los ministros, ancianos, diaconisas mayores y diáconos. Independientemente de si en verdad tienen fe o no,
ya que han asistido a la iglesia durante algún tiempo. Algunos de ellos solo reciben el título de parte de la iglesia. Incluso si recibimos grandes títulos y muchas responsabilidades, si Dios no nos reconoce, no sirve de nada. Aunque hayamos recibido títulos debido al tiempo que hemos asistido a la iglesia o por nuestra apariencia externa, si es que no somos reconocidos por Dios, somos simplemente apóstoles que nos hacemos llamar así, pero en realidad no lo somos. Entonces, ¿qué significa que la iglesia de Efeso haya puesto a prueba a aquellos que se hacían llamar apóstoles y no lo eran, y hallaron que eran mentirosos? Por ejemplo, supongamos que un pastor le enseña a los miembros de la iglesia que se abstengan de los pecados y la maldad y que vivan en base a la palabra de Dios. Aquellos miembros que tienen fe recibirán la palabra con un amén y la obedecerán. En Hebreos 4:12 encontramos que cuando la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, se puede descubrir lo que no es correcto de acuerdo a la verdad, arrepentirse y apartarse de ello. Pero aquellas personas que tienen corazones endurecidos no cambiarán ni siquiera después de escuchar la palabra de Dios, sino que, al contrario, si sienten que su maldad será revelada, engañan a otros miembros de la iglesia, hablan de manera negativa en contra del pastor y la iglesia y luego abandonan la congregación. De esta manera se revela la falsedad de aquellos que se hacen llamar apóstoles pero no lo son. Incluso entre los pastores hay aquellos que se hacen llamar apóstoles, pero en realidad no lo son. Como pastores, ellos juzgan y condenan a otras iglesias o pastores con la palabra de Dios y ellos mismos se han convertido en personas ciegas que guían al rebaño por el camino equivocado. Este fue el caso de los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. En Mateo 23, Jesús los llama guías ciegos, y los exhorta diciéndoles: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 28. Dios permite a veces que sucedan pruebas en la iglesia para revelar este tipo de falsedades. Durante estas pruebas, quizás la iglesia enfrente muchas persecuciones y dificultades. Por ejemplo, cuando Esteban señaló los pecados y las iniquidades de las personas malas, sus corazones fueron ofendidos y lo apedrearon hasta la muerte. De igual manera, cuando los pecados de las personas malas son señalados o cuando su identidad es revelada, sacan a la luz la maldad que hay en ellos. Por lo tanto, cuando Dios permite pruebas para revelar a aquellos que se hacen llamar apóstoles pero no lo son, los que tienen una fe débil quizás pierdan esa fe. Pero aquellos que poseen una fe genuina no serán sacudidos en ningún tipo de situación. Al igual que el suelo se hace más firme luego de la lluvia, ellos tendrán una fe firme y mayor bondad por medio de las pruebas. Además, luego de pasar la prueba no solo un individuo, sino toda la iglesia, recibirá las bendiciones de Dios. La iglesia de Efeso no desmayó en su sufrimiento y perseveró por amor al nombre del Señor. En cuarto lugar, el Señor elogió a la iglesia de Efeso por su perseverancia y por trabajar arduamente por el nombre del Señor, sin desmayar. Cuando escuchamos la palabra de Dios y descubrimos nuestros pecados a través del mensaje, debemos arrepentirnos, intentar cambiar y vivir por la palabra de Dios. Pero en ciertas ocasiones, si los pecados de las personas son señalados mientras se escucha la palabra, más bien éstas se vuelven desafiantes y crean algún tipo de prueba. Sin embargo, un verdadero pastor tendrá paciencia aún con este tipo de personas. Orará con lágrimas y los abrazará con amor. Continuará enseñándoles con la palabra de vida para que estas personas no vayan por el camino de la muerte. Moisés subió al monte solo y ayunó por 40 días para recibir los 10 mandamientos de parte de Dios. Mientras tanto, el pueblo de Israel se hizo un ídolo para adorarlo. Esto fue un gran pecado. Dios se encontraba enfurecido y estaba a punto de destruir completamente al pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés con lágrimas oró a favor de ellos, Éxodo 32, 31 y 32. El apóstol Pablo fue golpeado y encarcelado mientras predicaba el Evangelio. Él había sufrido mucho, pero pudo vencer sobre todas las cosas por haber perseverado y sufrido por amor al nombre de Jesucristo. El pastor de la iglesia de Efeso también perseveró y sufrió por amor al nombre del Señor y no desmayó y por ello, el Señor lo elogió. Si el pastor desmaya y se vuelve perezoso, entonces ya no orará.
De esta manera ya no podrá proteger el rebaño en la guerra espiritual en contra del enemigo diablo, y traer de vuelta a la oveja perdida. Solo cuando el pastor es diligente puede cuidar del rebaño y cumplir con sus responsabilidades. Hoy, para obtener el elogio del Señor, la iglesia junto al pastor deberían actuar de esta manera. Especialmente durante estos tiempos finales en los que el mundo está lleno de pecado, se requiere de mucha perseverancia y arduo trabajo para guiar al rebaño al reino de los cielos. Aunque enseñemos la verdad y mostremos las evidencias por las cuales pueden creer, quizás aún sigamos viendo algunas almas que siguen siendo amigas del mundo y que habitan en las tinieblas. A pesar de esto, debemos seguir orando por ellas con gemidos y llanto, y siempre debemos estar alertas para cuidar a las almas. Debemos preocuparnos por ellas con mucho amor, sin desmayar y sin ser perezosos. En la actualidad, incluso entre los creyentes, existen personas que distorsionan la verdad. Bajo el nombre de la comprensión y la armonía, se comprometen con las tendencias de este mundo. Así pues, hay tantas cosas que tenemos que soportar por amor al nombre del Señor. Si nosotros poseemos fe verdadera en el Señor, soportaremos con gozo y acción de gracias en cualquier tipo de prueba o tribulación, no desmayaremos, sino que diligentemente oraremos y cumpliremos todas nuestras responsabilidades. La reprensión del Señor a la iglesia de Efeso. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. La iglesia de Efeso fue elogiada por haber sufrido y trabajado arduamente para poner en práctica la verdad, por no soportar a las personas malas, por desenmascarar a los falsos apóstoles, teniendo paciencia por amor al nombre del Señor y por no haber desmayado en su esfuerzo. Sin embargo, la iglesia de Efeso también tuvo cosas por las cuales tenía que ser reprendida. La iglesia de Efeso había dejado su primer amor. Ellos habían recibido elogios de parte del Señor, pero luego escucharon la dura advertencia de que el Señor quitaría el candelero de su lugar. Esto se debió a que ellos habían dejado su primer amor y abandonado sus primeras obras. ¿Por qué razón la iglesia de Efeso tuvo que recibir dicha reprensión? En Juan 14, 21 leemos: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Primera de Juan 5, 3 dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En un principio el pastor y los miembros de la iglesia de Efeso amaban a Dios y batallaban en contra del pecado, y se abstenían del mismo, intentaron vivir por la palabra de Dios, es más, trabajaron arduamente y obtuvieron la victoria con gozo y gratitud, pero a medida que pasó el tiempo se fueron apartando cada vez más de la verdad. En cierto momento, perdieron el primer amor. Dejaron de reunirse y de orar, y también dejaron de intentar vivir mediante la verdad y se volvieron nuevamente al mundo. La mayoría de personas, cuando por primera vez conocen a Dios y reciben el Espíritu Santo, están llenas de abundante gozo por la llenura del Espíritu Santo. Se reúnen en cada servicio y en diferentes tipos de reuniones, esforzándose por orar continuamente. Además, ya que creen en la existencia del cielo y del infierno, predican el Evangelio a sus hermanos, familiares y vecinos. Se sienten felices al pasar tiempo junto a los hermanos en la fe. Esperan que llegue el domingo y anhelan escuchar la palabra de Dios. Pero en algún momento, como la plenitud de su primer amor se enfría, incluso cuando asisten al servicio de adoración, ya no pueden adorar en espíritu y en verdad. Simplemente asisten al servicio por un sentido de deber. Además, no solo en el servicio, sino también en el tiempo de oración, se quedan dormidos. Dejan de tener fuerzas para batallar en contra del pecado y abstenerse del mismo, por lo que se comprometen con el mundo y nuevamente se manchan con el pecado. ¿Cómo está nuestra fe actualmente? ¿Por qué no pensamos en la emoción del primer amor, cuando por primera vez recibimos el Espíritu Santo y nuestro corazón fue lleno de una alegría inexplicable? Pensando en la clase de corazón que teníamos al principio, ¿cuántos de nosotros podemos decir con confianza que nuestro primer amor no se ha enfriado o cambiado? ¿No pensamos que era totalmente natural el haber perdido nuestro primer amor? Sin embargo, el Señor nos reprende por perder nuestro primer amor. Además,
Él nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Verso 5. Debemos darnos cuenta en qué momento comenzamos a perder nuestro entusiasmo inicial, y arrepentirnos y cambiar para recuperar las primeras obras, el primer fervor y la plenitud que tuvimos en el principio. Razón por la cual uno se olvida de su primer amor. Un hombre y una mujer que se aman mucho, se unen y se vuelven uno en matrimonio. No obstante, a medida que transcurre el tiempo, cambian de parecer, es decir, se olvidan de su primer amor. Si mantienen su primer amor, su relación siempre será bueno en todo tiempo, y de esta manera no tendrán problemas. Lo mismo sucede con nuestro amor por Dios y el Señor. Algunas personas argumentan que han caído en pruebas debido a las acciones de otros hermanos en la fe. Otros dicen que comenzaron a faltar a los servicios un par de veces para ganar algo de dinero el día domingo y que ahora es muy difícil guardar el día del Señor como un día santo. Incluso algunas personas mencionan que han tenido un problema con el pastor o que cayeron en pruebas por tener dudas acerca del mensaje predicado. Sin embargo, la razón primordial por la que perdemos nuestro primer amor es que nuevamente nos dejamos seducir por las falsedades de las cuales nos habíamos abstenido. Y aunque ahora estemos llenos del Espíritu, si nuevamente ponemos nuestros ojos en el mundo y aceptamos una vez más las cosas mundanas, quizás caigamos nuevamente en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Puede ser que una persona haya circuncidado su corazón de manera diligente con la plenitud del primer amor, pero luego de unos cuantos años se da cuenta que él se encuentra en el mismo estado y que no ha logrado ninguna mejoría en el área espiritual. Se dan repetidamente estos tipos similares de pruebas para vencer, o quizás una persona vea reaparecer formas de maldad de las que pensó que ya se había despojado. De esta manera el corazón puede sentirse afligido u oprimido, y quizás también piense que debe tomarse un descanso de su esfuerzo. Incluso intenta obtener consuelo y descanso de las cosas de la carne de este mundo. Posiblemente piense que quiere obtener solo un poco de ese consuelo y descanso, pero a medida que sigue con las tendencias de este mundo, un poco por aquí y otro poco por allá, bien podría caer completamente de nuevo en los caminos del mundo. Y quitaré tu candelero de su lugar. Los asuntos espirituales jamás pueden ser solucionados mediante métodos mundanos. Cuando la fe de una persona se ralentiza en su crecimiento y se detiene, debe descubrir que la manera de solucionar el problema es espiritual. Debe orar más intensamente delante de Dios, atraer la gracia y la fortaleza de lo alto y recibir la ayuda del Espíritu Santo. Para poder lograr esto, debemos recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y cambiar. Debemos derribar el muro de pecado que se ha creado por olvidarnos del primer amor y dejar las primeras obras. Solo así podremos recibir fortaleza y gracia para correr nuevamente. No debemos solo arrepentirnos, sino desgarrar nuestro corazón en arrepentimiento. Dios el Padre ha dado su Hijo unigénito por mí. El Señor tomó la cruz por mí y enfrentó muchos tipos de sufrimientos y burlas para demostrar su amor por mí. ¿Cómo puedo olvidarme de su amor y gracia? Este tipo de arrepentimiento debe provenir de lo más profundo de nuestros corazones y, de esta manera, producir el fruto del arrepentimiento. Debemos estar llenos del Espíritu y recobrar la vida cristiana apasionada que una vez tuvimos en nuestro caminar. El Señor exhorta a la iglesia de Efeso por olvidarse de su primer amor y además les dice que se arrepientan. De lo contrario, el Señor quitará el candelero de su lugar. En este caso el candelero se refiere a la iglesia, y esta frase tiene dos significados principales. Primero, quitaré tu candelero de su lugar. Significa que el Señor quitará el Espíritu Santo del corazón de cada individuo. En 1 Corintios 3, 16 leemos, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestro cuerpo es el templo santo de Dios. Quitaré tu candelero, significa quitar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, significa que el Señor quitará el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis al Espíritu, y Primera de Corintios 3,
17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios dice que Él destruirá al hombre si éste destruye el templo de Dios. Esto quiere decir que, si Dios quita el Espíritu Santo de nuestras vidas, ya no podemos ser el templo santo de Dios. Después de recibir el Espíritu Santo, si nosotros perdemos el primer amor, vivimos en el pecado y tenemos amistad con el mundo. El Espíritu Santo no puede tomar nuestro corazón como un templo santo ni morar en nosotros. Si nos arrepentimos y cambiamos antes de que el Espíritu Santo se apague, Dios nos da de su gracia y nos brinda una nueva oportunidad. Pero si nosotros no nos arrepentimos ni cambiamos, y por último sobrepasamos el límite de su justicia, nos será quitado el Espíritu Santo. Pero hasta que uno alcance este tipo de situación, el Espíritu Santo constantemente se lo hará saber. Por causa del gemir del Espíritu Santo sentirá la tribulación, la preocupación, la ansiedad y la angustia en su corazón. Además, por medio de la palabra de Dios, Él permite que uno se arrepienta. Sin embargo, si uno no se arrepiente y finalmente le es quitado el Espíritu Santo, entonces, naturalmente éste no podrá ayudarlo. Ya que uno tiene conocimiento de la verdad, quizás intente cambiar, pero debido a que ya no puede recibir la ayuda del Espíritu Santo, no puede arrepentirse. En vez de arrepentirse, intentará obtener consuelo en el corazón al aceptar las cosas de la carne de este mundo. Si uno alcanza este tipo de estado, le será muy difícil cambiar. Sin el sacrificio de amor que va más allá de la justicia de Dios, no se puede evitar caer en la muerte eterna. Por consiguiente, todos los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo jamás deberían alcanzar este tipo de situación. Segundo, quitaré tu candelero de su lugar, significa que el Señor quitará el Espíritu Santo de la iglesia. No solo como individuos sino también como una iglesia, si el primer amor se enfría, las obras del Espíritu Santo desaparecen y el avivamiento también se detiene. Quizás al comienzo de la iglesia clamaban a Dios en oración, pero luego de experimentar un avivamiento hasta cierto punto, su fervor se enfría. Ya no oran más con fervor, dejan de reunirse, ya no comparten el Evangelio diligentemente. Una vez que las obras del Espíritu Santo son gradualmente cortadas, caen en un letargo espiritual. Cuando las obras del Espíritu Santo se detienen, no es fácil reavivar las oraciones fervientes y recuperar nuevamente la plenitud del Espíritu Santo. Dado que la iglesia pierde su primer amor y Dios quita el candelero, el Espíritu Santo deja de obrar. Si el Espíritu Santo deja de obrar en una iglesia, Satanás rápidamente comienza a obrar para causar divisiones y pleitos. La situación puede llegar al punto en que la iglesia se destruya, aunque no sea tan grave como esta situación. Si el Espíritu Santo ya no puede obrar en una cierta iglesia, esto significa que ésta ya ha abandonado su deber. Por consiguiente, nosotros los creyentes que estamos viviendo en el final de los tiempos debemos recordar el verso de primera de Pedro 4, 7 que dice, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración». Nosotros debemos estar alertas. Si perdemos el primer amor, debemos rápidamente arrepentirnos y cambiar para que Dios no quite el candelero de su lugar. El consejo y la bendición del Señor otorgada a la iglesia de Efeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 6 y 7. Luego de que el Señor elogió y exhortó a la iglesia de Efeso, Él añadió más elogios a la iglesia. Esto fue un acto de sabiduría de su parte. La exhortación que el Señor le dio al pastor y a los miembros de la iglesia de Efeso concerniente a la pérdida de su primer amor no fue un simple reproche. Quitar el candelero de su lugar significa que sus nombres en el libro de la vida en el cielo serían borrados y no podrían ser salvos. Por otra parte, en cuanto a la iglesia, significa que ésta no podría cumplir con su deber como cuerpo de Cristo, ya que las obras del Espíritu Santo se detuvieron en esa iglesia. ¿Cuán impactante debió haber sido esto el momento que lo escucharon? Si un creyente llega a recibir consejería y se le dice, Dios quitará el Espíritu Santo de usted y ya no podrá recibir salvación, entonces dicha persona caería en estado de shock. Lo mismo sucedió con la iglesia de Efeso.
Por lo tanto, después de que el Señor reprendió duramente al pastor y a los miembros de la iglesia de Efeso, mantuvo un elogio en reserva para que de esta manera ellos no perdieran la fuerza de su corazón, sino que se arrepintieran y siguieran marchando en su fe. Este elogio fue que la iglesia de Efeso aborrecía las obras de los nicolaítas. La iglesia de Efeso aborrecía las obras de los nicolaítas. Los nicolaítas fueron un grupo formado por Nicolás, uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva. Mientras la iglesia primitiva crecía rápidamente, Hechos 6, 7, fueron elegidos diáconos para ponerlos a cargo de las obras administrativas de la iglesia, para que los apóstoles pudieran concentrarse en la palabra de Dios y las oraciones. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 al 4. Entonces escogieron a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, aquellos a los que podían poner a cargo las tareas de la iglesia. Uno de ellos fue Nicolás. Fue elogiado por estar lleno de fe y del Espíritu Santo, pero luego se apartó de la verdad. Él dijo algo así: el Espíritu es limpio, libre de pecado y santificado. Los hombres cometen pecado ya que sus cuerpos visibles tienen pecados. El pecado no tiene relación con el Espíritu dentro de una persona. Por consiguiente, cuando Dios llama a nuestro espíritu, el cuerpo vuelve a ser un puñado de polvo. De esta manera, no importa cuántos pecados cometa el cuerpo, nuestro espíritu será salvo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aún después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros seguimos cometiendo pecados, el Espíritu Santo se apagará. Si cometemos el pecado de crucificar nuevamente al Señor, no podremos ni siquiera estar dispuestos a arrepentirnos. Además, en Hebreos 6, 4 al 6 encontramos lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El argumento de los nicolaítas fue una distorsión de la palabra de Dios. Para practicar la palabra de Dios, debe existir sufrimiento y trabajo arduo. Los nicolaítas creían que a pesar de sus pecados ellos serían salvos. Las personas que aman el mundo y viven en las tinieblas son tentados fácilmente. Incluso mientras intentan abstenerse de los pecados, pueden ser engañados y nuevamente regresar al mundo. Si alguien enseña este tipo de teorías y las personas están de acuerdo con ellas dentro de la iglesia, pronto toda la iglesia estará manchada con el pecado. En la actualidad, cualquier tipo de obra que de manera astuta distorsione la palabra de Dios para engañar a los creyentes puede ser considerada como el cumplimiento de las obras de los nicolaítas. Aunque una persona posea un alto cargo o un título en la iglesia y esté llena del Espíritu y sea elogiada por muchos, mientras no haya cambiado por completo a lo espiritual, puede recibir las obras de Satanás y alejarse de la verdad. Por consiguiente, siempre debemos estar alertas para no caer ante las pruebas y las tentaciones. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de una cosa. Claro está que es correcto odiar lo que está en contra de la voluntad de Dios, pero debemos discernir muy bien con la palabra de Dios para no perturbar al Espíritu Santo con nuestra arrogancia. Esto se debe a que, si nosotros juzgamos y condenamos a una iglesia o a un pastor que es seguido por las obras del Espíritu Santo, estamos construyendo un gran muro de pecado en contra de Dios. La promesa de Dios otorgada a aquellos que vencieren. Luego de escuchar la palabra, no deberíamos quedarnos con ella solo como conocimiento. Para poder vencer, debemos sembrarla en nuestros corazones, dejarla que brote y cosechar el fruto con la ayuda del Espíritu Santo. En este caso, vencer significa recobrar el primer amor y vivir nuevamente en la verdad. Cuando recibimos el Espíritu Santo y escuchamos la palabra de Dios, si la grabamos en el corazón y luego la ponemos en práctica, venceremos al mundo que está lleno de pecado. Por consiguiente, al que venciere, se refiere a aquellos que recuperan el primer amor. A estas personas el Señor les promete: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El fruto del árbol de la vida está presente no solo en el paraíso sino en todo lugar del reino de los cielos, incluyendo la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿por qué el Señor prometió que Él dejaría que comieran del árbol de la vida en el paraíso? En este caso, comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, tiene dos significados. Primero, significa que irán al paraíso, la menor morada que hay en el reino de los cielos, el que se ha categorizado y distinguido en lugares de morada que se le dará a cada uno de acuerdo a la medida de fe de cada individuo. El paraíso es el lugar que le fue dado a uno de los ladrones que se arrepintió, el mismo que se encontraba al lado de la cruz de Jesús. Debido a que los creyentes en la iglesia de Efeso habían perdido su primer amor, el momento que se arrepintieran y cambiaran, estarían en la condición de apenas recibir la salvación. Pero aunque hubieran perdido su primer amor, si se acordaban de dónde habían caído, se arrepentían y seguían corriendo la carrera de la fe diligentemente, también podrían apoderarse de una mejor morada en el cielo. Pero si ellos simplemente permanecían en el nivel de recuperar el primer amor, solo podían recibir una salvación vergonzosa, poco honrosa, e ir al paraíso. El segundo significado de paraíso se refiere a todo el reino celestial en general. Este mensaje no fue dado solo a la iglesia de Efeso sino a todas las iglesias. Si recuperamos nuestro primer amor y vamos al reino celestial, cualquiera de nosotros puede comer del árbol de la vida. El Dios de amor quiere que nosotros recuperemos nuestro primer amor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y ama a todos los hijos de Dios con un amor invariable. No obstante, a veces las personas renuncian al amor del Señor por seguir sus propios deseos y beneficios, a raíz de las naturalezas cambiantes de la carne. Su primer amor cambia. Pero el Dios de amor no aparta su rostro ni culpa a estas personas si tan solo se arrepienten y cambian para recuperar el primer amor y las primeras obras. Él incluso no recuerda las cosas del pasado, sino que los ama con el mismo corazón. Este es el corazón de Dios. La iglesia de Efeso pudo recibir elogios de parte del Señor, pero también tuvieron que recibir la dura exhortación de que les sería quitado de su lugar el candelero. Esto se debió a que perdieron su primer amor. Sin embargo, la razón real por la que el Señor exhortó a la iglesia de Efeso no fue para producirles miedo y llevarlos a la destrucción, sino para guiarlos al arrepentimiento y al cambio. En realidad fue para permitirles vencer todas las cosas y morar en el reino de Dios con Él. La voluntad de Dios es que sus hijos se abstengan del pecado y lleguen a ser santos, y que crezcan en su medida de fe en la verdad. Pero hasta que lleguemos a estar completamente santificados, siempre habrá constantes tentaciones y pruebas de parte de Satanás. Por lo tanto, debemos recordar que cualquiera puede caer en pruebas y perder su primer amor, a menos que se mantenga alerta. Si nosotros poseemos corazones altivos y pensamos, yo he sido muy fiel y diligente por el Señor, entonces jamás podremos despertarnos de nuestro letargo espiritual. Incluso si hemos hecho algo bien, deberíamos tener el corazón del siervo inútil y pensar, somos simplemente siervos inútiles. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. De esta manera, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y aconseja, podemos arrepentirnos, recuperar el primer amor y hacer las primeras obras. Ahora es el momento de examinar si es que hemos perdido nuestro primer amor por Dios y el Señor, para que entonces nuestro amor crezca cada vez más y agrademos a Dios.